Meta Connect nos dio un hype tremendo debido al lanzamiento del ya esperado MetaQuest Pro. Pero ¿sabías que también anunciaron cosas muy importantes para Spark AR? En este video te contaré todo el detalle. Ya sabes que aquí encontrarás siempre información relevante sobre tu plataforma favorita de AR. ¿Estás listo? ¡Comencemos! MetaQuest Pro es el headset de realidad mixta de gama alta de la empresa que generará un montón de oportunidades, servicios y productos. Si no has visto el video que hicimos sobre su lanzamiento, te lo dejo aquí arriba. Se podría decir que comenzará a emerger un ecosistema alrededor de estas nuevas experiencias. Antes de este futuro prometedor, Spark AR ha dado un gran cambio y pasa a llamarse Meta Spark. Y esto no es simplemente un cambio de nombre, pues encierra algo más profundo. Ya no utilizará AR al final del nombre, lo que nos hace pensar que ya no será enteramente un producto para crear experiencias de realidad aumentada, sino que ahora se prepara para la realidad mixta y la realidad virtual. Meta Spark es un hito en la creación de experiencias inmersivas. Hoy mismo ha aparecido una nueva actualización en la que cambiaron el branding de la plataforma y anunciaron un dato que sustenta nuestra teoría. Nuevos espacios para testear filtros. Ahora tendremos 6 nuevos entornos virtuales disponibles en el simulador. Esto nos acerca cada vez más a la experiencia inmersiva de espacios. Creo que Spark AR ha sido el paso inicial para dar al usuario final una herramienta sencilla de creación de realidad aumentada. La adopción de la tecnología es clave. Luego ha ido evolucionando al darnos la capacidad de crear filtros para llamadas y por supuesto potenciar sus propias plantillas. Poco a poco podremos crear experiencias más inmersivas, quizá utilizando sus headsets. Ante este notorio avance hacia la inmersión, MetaSpark ha lanzado Virtual Objects. Virtual Objects es una herramienta que nos permitirá crear una capa de realidad aumentada en el metaverso de Meta. Se podría decir que es el primer paso hacia la estandarización del contenido entre los smartphones y los futuros headsets. Por lo que entendí, podríamos crear experiencias inmersivas dentro del visor, así como ya lo hacíamos con Spark AR en nuestra PC. Por el momento, Virtual Objects está en fase beta cerrada y puedes solicitar su acceso llenando este formulario. Están invitando a creadores y desarrolladores que tengan conocimiento y experiencias en diseño, JavaScript y desarrollo en 3D. De hecho, testear nuestros filtros o experiencias dentro de un headset de realidad virtual ha aparecido desde hace unos meses. Spark AR lanzó Spark AR Player dentro del store de Quest. Yo lo he probado y me ha permitido testear mis filtros World Tracker, y si bien esta experiencia fue sencilla, Virtual Objects llevará la creación y el testeo hacia un nuevo nivel. Yo ya me inscribí a la beta, espero ser seleccionado. Si ya quieres saber cómo funcionará Virtual Objects, ya puedes revisar las sesiones que han creado hoy mismo. ¿Qué te parecen estas novedades? Como ya sabes, traeré más contenido relevante sobre el nuevo MetaSpark. No te olvides que tengo decenas de tutoriales con esta plataforma para que empieces a crear desde ya. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso de Meta. Bye.